Saludos a todos y bienvenidos. En esta ocasión, continuando con la materia, vamos a estar hablando de la segunda parte de la temática de cultura política, en este caso la cuestión de rendición de cuentas, gobiernos locales y discursos políticos. Empezando por la rendición de cuentas, que es ese mecanismo sumamente importante dentro de la democracia, donde los políticos, mediante un discurso, nos comentan qué han hecho y qué no han hecho, en qué se ha invertido el dinero y qué no se ha invertido el dinero. Recuerden que las agendas políticas y la propaganda política es una serie de propuestas que establecen los candidatos. Con la rendición de cuentas nos damos, valga la redundancia, cuenta de que están cumpliendo de esa propuesta que hicieron como candidatos. Entonces, esa es la importancia de la rendición de cuentas, además de aportarnos transparencia en el proceso, en los procesos políticos. La pueden hacer el presidente de la República, que la hace cada primero o dos o los primeros días de mayo de cada año, donde hace un informe de labores del año. La pueden hacer los alcaldes, la pueden hacer los diputados y nosotros inclusive podríamos solicitar una rendición de cuentas como comunidad para cuando lo necesitemos. Ahora, como parte de los gobiernos locales, dentro de la administración política de nuestro país, tenemos 82 cantones y los gobiernos locales lo que hacen es controlar directamente a las comunidades. Son las administraciones más cercanas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer un trámite, en muchos casos de agua o por cuestiones de caminos y calles que se encuentren en mal estado, acudimos al gobierno local o ellos se encargan de administrar lo que son los espacios públicos de recreación y demás de las comunidades, como esa parte de control administrativo de las comunidades que no puede quedar en manos del gobierno central nacional porque pues son muchos los territorios, ¿verdad? Entonces por eso es que nos dividimos en cantones y cada cantón tiene su gobierno local o como lo conocemos, municipalidad. Las agendas políticas son esos temas centrales que se establecen para el trabajo dentro de la política. Generalmente vamos a ver que en las agendas políticas los temas que van a estar rondando va a ser la pobreza, la economía, el empleo o desempleo, la creación de infraestructura o la mejora de infraestructura, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es la agenda política, qué es lo que está trabajando el gobierno, cuáles son las prioridades de los gobiernos para trabajar en la población, pues. Y los desafíos que presenta la cultura política en nuestro país es la transparencia y la gobernabilidad. La transparencia es todo lo que se pueda ver de lo que hacen y que veamos que no es corrupto, que no se están pasando dinero por debajo de la mesa, como se suele decir, o que no se está beneficiando a unos pocos eh, por cuestiones políticas, ¿verdad? Y por eso es un desafío, porque no hay transparencia, porque hay mucha corrupción. Y la gobernabilidad desde el punto de vista de la toma de decisiones. Cuando se envían las cuestiones a Asamblea Legislativa y tenemos una Asamblea Legislativa fraccionada donde hay muchos partidos y no logran alcanzar los votos mínimos para que se establezca, se habla de ingobernabilidad, porque son propuestas que no se pueden llegar a concretar porque los diputados no las llegan a aprobar. ¿Y por qué no las llegan a aprobar? Porque quizás del gobierno o diputados oficialistas del gobierno sean muy pocos y el resto de diputados sean opositores al gobierno y por cuestiones de política obviamente van a votar en contra. Ese es el término de ingobernabilidad que tenemos en el país. Ahora, no quiere decir que esto sea malo, porque al final de cuentas de eso se trata, de que eh, los opositores también generen trabas, ¿verdad? Para poder lograr una solución o una decisión que sea favorable a toda la población. Ahora, por otra parte, tenemos la cuestión de los discursos políticos y la comunicación política de campaña, que básicamente es la información que se le da a los ciudadanos mediante material escrito y audiovisual.
En las propagandas tenemos banderas, camisetas, pines, anuncios de televisión, anuncios en redes sociales, eh, en fin, toda esta serie de material por medio del cual los candidatos se dan a conocer, perdón. Y dentro de estas propuestas vamos a encontrar elementos racionales, es decir, propuestas claras y serias que nos interesan, pero también elementos emotivos, es decir, que juegan con los sentimientos de las personas. Cuando los candidatos salen abrazando a adultos mayores o alzando bebés o en las comunidades más pobres abrazando a la gente más pobre, esas son cuestiones emotivas que nos dicen, ah, sí, es una persona muy sensible y tiene muy buenas propuestas. Y mediante estos dos aspectos es los que buscan atraer a los votantes. Y dentro de los discursos que se utilizan para persuadir a la población y conseguir votos, vamos a encontrar lo que son los eslogans de campaña, ¿verdad? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, señalarlo de Oscar Arias con el famoso Sí Costa Rica, que iba muy ligado a lo del TLC que se firmó en su gobierno. Por ejemplo, algunos que se quedan en la mente de muchos cuando hablaba Luis Fishman sobre el menos malo, ¿verdad? Haciendo alusión de que todos eran malos, pero había uno que era menos malo que todos, que era él, ¿verdad? La situación del gobierno que acaba de pasar, que está pasando en este momento, yo creo, Carlos Alvarado, o el gobierno de Laura Chinchilla, que llegó con el eslogan de firme y honesta, y uno pues que también era muy curioso y muy simpático era el de Justo Orozco, que su eslogan era justo lo que Costa Rica necesita, ¿verdad? Eh, Haciendo alusión a su nombre. Y también a qué es lo que se necesita, justo lo que Costa Rica necesita. ¿Quién? Justo Orozco. Entonces todos esos elementos que tienen estos discursos que se van quedando en la población son los que ayudan a que pues recordemos a esas personas y que en el momento de la campaña política pues atraigan a votantes, tomando en cuenta esos dos aspectos que les señalaba, los racionales con propuestas serias y que le interesan a la población y con los elementos emotivos que en su mayoría pues son los que más atraen a la población, haciéndose ver como personas sensibles y como personas que entienden los problemas de la población para poderlos resolver. Entonces, básicamente esto con la segunda parte de esta temática de cultura política y con lo que se cerraría este tema, ¿verdad? Ya saben que si tienen dudas, consultas, comentarios, estoy a completa disposición de recibirlo. Espero que se encuentren muy bien. Saludos.